Bienvenidos a una edición más de Filtro Alternativo. Soy Adonaldo Arias, acá con el señor Edwin Salcedo. ¿Cómo está, caballero? Listos para arrancar con esta jornada y agradeciendo siempre a todos los que se conectan con nosotros a través de el fanpage de Elim TV y también la señal abierta de Elim TV. Ya vamos con varios espacios de entrevista donde hemos tenido invitados que nos dan un aporte para tener una visión más clara del Evangelio, de la Palabra de Dios y de lo que debemos de hacer nosotros, ya sea que en el área que Dios nos haya puesto. Así que esto es Filtro Alternativo, la entrevista con un invitado especial. Y ahora tenemos el privilegio de tener con nosotros al evangelista Alberto Motesi. Yo tuve el privilegio de conocerlo cuando él vino a Misión Cristiana Elim, dio una palabra muy fuerte. Tengo testimonios de jóvenes. ¿De qué año? ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando, creo que fue ahí por el 2005, 2004, por ahí. El pastor Mario Vega pues le dio el espacio y se dirigió a los líderes. Fue una tremenda sacudida acá en Misión Cristiana. Claro, yo conocí al Señor por allá en el año del 98 más o menos, y recuerdo mi mamá siempre escuchaba la radio y por supuesto ahí estábamos siendo edificados a través de los mensajes que este tremendo hombre de Dios nos acompaña este día. Así que le damos una cordial bienvenida al doctor Alberto Motesi. Hermano Alberto, un placer saludarle. Un abrazo grande, muchachos, qué bendición, qué privilegio estar en el programa de ustedes. Don Alberto, ¿no le hace falta un poco el fútbol con todo esto, lo que ha pasado? Sé que es un poco futbolero, hincha de River, y pues hemos tenido que cambiar un poquito el entretenimiento también en casa, ¿verdad? Bueno, soy un sufriente hincha de River, porque imagínense que en los últimos momentos pierda el campeonato, que en los últimos momentos pierda la Copa Libertadores. Así que soy uno de los sufrientes. Pero en realidad no soy muy futbolero. Llevo la camiseta de River abajo de mi camisa regular, pero no conozco mucho los nombres de los muchachos que juegan. Claro que me encanta ver el fútbol como una pasión de multitudes. Excelente, hermano Alberto. Como iniciamos hablando, haciendo un poquito el recuento de los encuentros que personalmente tuvimos con su ministerio. Yo estaba haciendo memoria antes de que comenzáramos si mal no recuerdo, fue en COICOM de 2006. Yo le escuché hablar en una conferencia y usted se refirió a la necesidad que la iglesia tenía de pastores más mundanos. No sé si usted recuerda esa frase. Sí, no me asustes, por favor. Pero no, yo me asusté porque... Siga manteniendo esa idea y si nos explica a qué se refería. Sí, pero tenemos que explicarla. Claro. No mundanos en términos éticos o morales. Cualquier cristiano, obviamente, de forma particular, cualquier líder tiene que tener una alta moralidad, una ética transparente. Es que cuando la Biblia habla de apartarnos del mundo, se refiere no físicamente a apartarnos del mundo, sino de los valores del mundo. Creo que esto es muy importante clarificarlo. Nosotros lo hemos interpretado de forma estricta, física, gráfica, y cuando una persona se convierte, le animamos a que corte todos los vínculos con el mundo. Pero cuando vemos a Jesús, que es nuestro modelo, comía y bebía con pecadores, cometía el escándalo de platicar con una mujer de dudosa reputación, de vida pública, para ser más claros, en la puerta de la ciudad. Es decir, Jesús era absolutamente horizontal, tenía relaciones humanas muy abiertas, y al decir que el pastor tiene que ser mundano, me referí y me sigo refiriendo en ese sentido, no cortar los lazos con el mundo. Por ejemplo, ustedes tienen un pastor
que yo admiro como a pocos. El pastor Mario Vega, por ejemplo, él escribe editoriales en uno de los principales periódicos de América Latina. Es decir, tiene una mente clara, bíblica, evangélica, y puede hablarle a la sociedad secular sin ningún temor. A eso me refiero. Necesitamos ser, cuando digo cristianos, más mundanos, de ninguna manera en términos morales. El cristiano tiene que ser transparente, puro, santo. Sin santidad nadie verá al Señor, pero tiene que tener canales abiertos con el mundo, de relaciones continuas para poder influenciar y cambiar al mundo. Gracias por la aclaración, gracias por la aclaración, porque ya me estaba preocupando la vida espiritual de Adonaldo acá. Ahora, sí, porque hay gente que espera licencia, Alberto. Hay gente que espera licencia y pues viniendo de alguien con tanta trayectoria, pues podría tomar por otro lado. Pero sí se entiende el hecho de que, y cuando mencionó la idea de pastores mundanos, es porque son los líderes, son los referentes de la iglesia, los que deberían tener esa conexión con el mundo, porque es la única manera que se puede influir. Miren, muchachos, la religión levanta barreras, muros. Jesús construye puentes y es lo que necesitamos hoy. Interesantemente, y soy un evangelista, creo que el mundo es salvo por la locura de la predicación. No por la predicación loca, pero por la locura de la predicación. Es un monólogo desde el púlpito, ungido por el Espíritu Santo, que transmite la verdad de Dios a un corazón que se rinde y se entrega a Él. Sin embargo, quiero añadir que en este tiempo, especialmente con la juventud, necesitaremos una evangelización de diálogo. No podemos seguir señalando a los demás con un dedo acusador y ponernos en una posición de santurrones. Los jóvenes requieren que contestemos sus preguntas, no las preguntas que nosotros creemos que ellos nos están haciendo. Debemos aprender como iglesia a sentarnos con el mundo y dialogar con el mundo, entender el corazón, la mente, lo que está pasando en las artes, la política, la economía, el periodismo, la literatura, la vida entera de la sociedad, para poder ser pertinentes. Jesús era absolutamente pertinente a su tiempo. Él conocía su cultura, la confrontaba con la palabra de Dios. Nosotros necesitamos ese tipo de actitud, no solo un monólogo que está señalando a los demás, que no permite que el otro hable, sino sentarnos a dialogar, interactuar para entender el corazón de la gente. Cada generación, Alberto, ha dejado un legado. En su caso, todos reconocemos esa trayectoria de alcance evangelizador en toda América Latina. Y todos recordamos, pues, parte de su generación. Estamos hablando en Argentina, un Claudio Freyson, un Anacondia y otros evangelistas también, bueno, un Gigi Ávila. Pero si usted pudiera comentarnos algún fallo que tuvo su generación, si es uno o varios, ¿cuál crees en qué falló su generación? Ay, me asustas, pero tengo que ser honesto. Primero déjame reconocer algo que tuvo mi generación. Mi generación no tuvo, por ejemplo, la oportunidad que ustedes tienen, las personas más jóvenes. No tuvimos la tecnología que ustedes tienen, no tuvimos la percepción que ustedes tienen. Pero mi generación, mencionaste a Gigi Ávila, por ejemplo, a hombres como Luis Palau, Gigi Ávila, Billy Graham, tuvieron algo que la generación joven necesita: fidelidad, fidelidad, fidelidad a cualquier costo, a cualquier precio.
Y creo que ese es un legado de ese pastor de antaño que no tenía automóvil. No estoy en contra del automóvil, es vital hoy, pero sí tenía la suela de los zapatos perforada de tanto caminar. No tenía muchos trajes, tenía uno o dos, pero en la zona de las rodillas había mucho brillo por tanto tiempo buscando a Dios de rodillas en su presencia. Fidelidad a cualquier costo fue algo relevante de esta generación que está pasando. Extraño mucho a Gigi Ávila, extraño mucho a Billy Graham, hombres que marcaron al mundo, pero de forma particular a América Latina. ¿En qué nos equivocamos? Tal vez, y las equivocaciones fueron no planeadas, no programadas, fueron cosas que se hicieron de puro corazón y creo que marcaron, sí, una época. Mi generación enfatizó mucho, por ejemplo, la segunda venida de Cristo. Yo predico la segunda venida de Cristo. Cuidado, creo que es uno de los mensajes más pertinentes para predicar. He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo. Es decir, es una de las grandes columnas de la fe bíblica. Pero el enfatizar tanto la segunda venida y no enfatizar el papel del cristiano en el presente tiempo, provocó un gran hueco en nuestra cultura cristiana evangélica. Yo recuerdo hace 40, 30 años, casi no teníamos doctores en las iglesias porque ¿para qué estudiar si Cristo viene pronto? Y creo que fue una falta que cometimos de no balancear el mensaje, no entender que sí, Cristo viene pronto, pero también somos mayordomos colocados por el Señor para cuidar del planeta Tierra y administrar la vida humana. Creo que esa fue una de las faltas principales. También cometimos un error con el entusiasmo, la pasión única del pueblo hispano. No quiero ser dogmático, pero no hay otra cultura con tanta pasión como el pueblo de América Latina. Surgieron muchos movimientos muy independientes el uno del otro. Y claro, Dios bendice la proclamación de su palabra, es obvio, pero faltamos en cuidar la unidad de la iglesia, que aunque hay diversidad en una ciudad, es una sola. En El Salvador, por ejemplo, Dios no tiene 1000 iglesias, tiene una iglesia con distintas expresiones, algunos que adoran de forma más ceremonial, otros más gritones, unos de pie, otros sentados, unos administran de una manera, otros de otra, pero somos hermanos en Cristo. Creo que nos faltó cuidar eso y ahora tenemos una multitud de creyentes que no han entendido que mi hermana, mi hermano de la otra iglesia es tan hermano y hermana como los de mi propia congregación. Creo que esas dos faltas me parece son las más relevantes, pero yo confieso, yo no sé la edad de ustedes dos, pero sé que son jóvenes y les admiro porque tienen una oportunidad que mi generación no tuvo. Bueno, y es una gran responsabilidad también, Edwin. Sí, es una responsabilidad, pero siguiendo con el tema, hermano Alberto, de este vacío que dejó la iglesia, creo que parte de eso también fue la poca incidencia o la incidencia equivocada que la iglesia hizo en los sistemas políticos, ¿no?, de sus respectivos países. Por eso queremos preguntarle cuál debería o cómo debería incidir correctamente la iglesia en la política local. Bueno, yo creo que la iglesia tiene que desempeñar su papel profético. Cuando miramos la palabra de Dios, al lado de cada rey siempre hubo un profeta, susurrándole el pensamiento divino.
y creo que hemos cometido, esta fue otra falta de mi generación, acercarnos a los poderes del gobierno para relacionamiento público. Recuerdo a un presidente de México, me dijo, Motesi, dígale a los pastores que no me regalen más Biblias. Tengo más de 400 Biblias. Las tenía y no las leía el pobre, obviamente, por su comportamiento. Pero hemos ido a los poderes públicos para decirles, somos muchos, acuérdense de nosotros, cuenten con nosotros. Hemos tenido algún tipo de acercamiento así, semejante, y no hemos cumplido con el papel profético de decirle al poder público, estás bien, estás mal, esto no es lo que Dios espera en nuestra nación. Ahora, debo confesarles algo, muchachos. Ustedes quizás me habrán visto envuelto con algunos presidentes, pero me da mucho temor cuando la iglesia como tal se envuelve con poderes políticos, porque el poder corrompe muchísimo. Creo que los hijos de la iglesia deben ir como misioneros al mundo de la política y del gobierno, con una mente clara, bíblica, entendiendo la cosmovisión bíblica de cada aspecto de la vida, pero que la iglesia, yo preferiría 1000 veces, no se envuelva, que en la misma banca se siente el de la derecha y el de la izquierda, porque no hay organización humana en este mundo que una como la iglesia puede unir. No hay partido político, no hay ideología que una como Jesucristo. En la misma banca debe adorar la dueña de la casa y la muchacha que la ayuda a limpiar la casa. En la misma banca debe adorar el empresario y el obrero empleado de la empresa de ese empresario. En la misma banca debe adorar el de la izquierda y el de la derecha y encontrarnos en Cristo. Así que creo que la iglesia debe preparar a sus hijos. Por ejemplo, nosotros en la universidad de nuestro ministerio, a fin de año vamos a lanzar una maestría en gobierno y servicio público. Toda la maestría desde el punto de vista bíblico, no desde el punto de vista político. Toda la intervención política desde la Biblia, porque creemos que vamos a mirar en América Latina un envolvimiento mucho mayor de cristianos en el quehacer político. Ahora, Alberto, usted mencionaba el ejemplo de los profetas a la par de un rey, pero casi siempre ese mensaje de los profetas iba con señalamientos puntuales a las acciones injustas. Pero, por ejemplo, acá en El Salvador usted mencionaba que el pastor Mario escribe editoriales en uno de los principales periódicos. De alguna manera el pueblo cristiano todavía no está preparado para que esa labor profética sea hecha desde un pastor o desde un representante de una organización cristiana, porque no se ha entendido todavía ese papel profético y no se ve tan correcto el que alguien con esta influencia, como un pastor, se exprese sobre la realidad política de su país. Hermano, yo anhelo ver a otros como Mario Vega en toda América Latina. Me parece que ustedes tienen un tesoro que descolla y deben cuidarlo. El profeta no depende de la opinión del pueblo, sino de la voz de Jehová de los ejércitos, que lo envía a dar esa palabra. Así que, obviamente, el mundo religioso no puede entender los hermanos amorosos, lindos, preciosos, conciben la labor pastoral como el quehacer dentro de la congregación. Y eso es vital, cuidar de los hermanos, visitar los enfermos, enseñar la palabra. El papel fundamental del pastor es el de maestro, obviamente. Inclusive hay teólogos que piensan que no son 5 los ministerios, sino 4, unen a pastor y maestro como una sola cosa. Pero de entre todo el pastorado,
Dios escoge a algunos como voceros a su nación. Así concibo el pastor Mario, como un vocero a su nación. Ok. Y el profeta no debe callarse porque algunos no lo entiendan. Creo que esto también tiene relación con lo que hablábamos al inicio, ¿no? De cuando usted mencionó de la necesidad de que los ministros, de que los creyentes fueran más mundanos. Creo que hacía referencia precisamente a esto, a estar conectados con la realidad donde viven o donde vivimos y responder a ella desde una perspectiva bíblica, ¿no? Claro, Edwin. Y ahora también el hermano Alberto al inicio mencionaba y empezaba lanzando ya el desafío a la nueva generación. Y esta nueva generación queremos aprovechar su bagaje en experiencia y en lo que ha visto en diferentes países. ¿Cómo Alberto Motesi cree que será o debería ser la nueva generación de evangelistas que necesita la sociedad? Yo quiero sumar a esta pregunta, hermano Alberto, porque yo tengo la inquietud, ¿no? En décadas anteriores vimos a este movimiento de evangelistas que Dios levantó y llenaron estadios, auditorios, llegaron a hablar a gobernantes. Y yo me hacía la pregunta con relación a este tema de cómo tiene que ser la nueva generación de evangelistas. Estos evangelistas que vimos, como usted y como otros grandes hombres de Dios que usted mencionó también en medio del programa, como Billy Graham o Gigi Ávila, ¿van a desaparecer este tipo de evangelistas o usted cree que se mantiene este ministerio evangelístico como lo conocimos en décadas anteriores? Es una gran pregunta. Las dos preguntas son grandiosas. Yo creo que se mantiene si el evangelista entiende su papel. Tal vez lo que no se mantenga sea el estilo de cruzadas que teníamos antes. Yo recuerdo, teníamos cruzadas de 2 semanas, 3 semanas, un evangelista de Argentina, Carlos Anacondia, cruzadas de 1 mes, 2 meses. Yo creo que hoy, con el crecimiento de la iglesia, no porque la iglesia esté más fría, la cruzada tiene que ser más corta. No, es que ha crecido tanto la obra. ¿Cómo una congregación va a cerrar puertas y mover toda la gente a un lugar común con las demás congregaciones? Es muy difícil, no porque no quieran, ha crecido mucho la obra cristiana. Yo atribuyo al crecimiento la necesidad del cambio en el estilo de las cruzadas, pero el proclamador del evangelio va a continuar. El evangelista tiene que continuar. En los últimos años, en una parte importante de la iglesia, ha habido un pronunciamiento, un énfasis sobre apóstoles, profetas, y está bien, pero ha menguado un poco durante un par de décadas la trascendencia del evangelista. Yo no lo noté, continué mi trabajo. Tenemos trabajo, dicen en mi tierra, para tirar para el techo, pero es obvio que la función del evangelista pues menguó un poco. Yo creo que ahora viene un reavivamiento de la función del evangelista con un cambio en el estilo de cruzadas. Tiene que haber un cambio. Las iglesias están sumamente crecidas, gracias a Dios. Ministerio celular, por ejemplo, no puede cancelarse todo eso como hacíamos antes, en la época en que éramos una minoría. La cruzada con varios de los evangelistas era un refrigerio. Las iglesias cerraban puertas y nos encontrábamos todos, era una fiesta hermosa. Hoy es muy difícil hacerlo, e insisto, no porque no quieran los pastores, sino por el gran crecimiento. Ahora, a la primera pregunta. Yo creo que el evangelista del siglo XXI es un evangelista un poco diferente. No solo es el proclamador, como menciono en este momento, es un evangelista que va a entender al mundo
y podrá dialogar con el mundo. Para mí Mario es un evangelista, aunque lo consideramos un pastor, un expositor de la palabra como pocos yo he conocido en mi vida, pero lo miro como alguien que está evangelizando desde otra perspectiva a su nación como tal. A veces ni usando versículos, porque lo que está usando es la mente bíblica que tiene, y desde esa perspectiva fluye la verdad divina frente a una situación nacional. Yo creo que el evangelista del siglo XXI tiene que poder sentarse con universitarios para platicar, dialogar. Tiene que entender algo de las artes, algo de lo que está pasando en la cinematografía, en la literatura, entender el pensamiento secular para dar una respuesta pertinente. Fíjense, muchachos, cada vez más y más nuestra juventud estudia en América Latina. Y no estoy hablando de un evangelista que dé una conferencia doctoral, porque ese no es su trabajo, pero que no le tenga ningún temor a dialogar con cualquiera, sin ninguna vergüenza. Tenemos el producto de mayor excelencia, solo que tenemos que saber usar el lenguaje pertinente. Por ejemplo, yo soy un evangelista en una iglesia, diferente por radio, diferente por televisión, diferente en una cruzada, sumamente diferente cuando tengo una audiencia de políticos y gobernantes. No cambio el mensaje, pero debe cambiar el modo de compartir el mensaje. Excelente. Quizá para ir finalizando, nos encantaría, Alberto, escuchar también qué debilidades observa usted en las nuevas generaciones de servidores, no solo evangelistas, pero pastores. Usted habló de maestros, de profetas. ¿Qué debilidades ven esta nueva generación de servidores y qué recomendaciones les deja también durante este espacio, durante esta intervención? Hermano, usted quiere que me gane muchos enemigos hoy, ¿verdad? Necesitamos la verdad. Yo creo que necesitamos estudiar más. Sí. Me preguntaron qué haría si podría volver a... Tengo 78 años, un muchacho de 78. ¿Qué haría si podría volver atrás? Enseguida dije estudiar más. Creo que no podemos escondernos. Tenemos que ser cartas abiertas, no tener vergüenza ante nada ni ante nadie. Creo que una debilidad es que no hemos fortalecido todo lo suficiente el discipulado, que no solo tiene que ver con Biblia, sino ese tipo de discipulado preparándonos para lo que denominamos la cultura del siglo XXI, con la tecnología. Por ejemplo, en estos días yo he usado las redes más que en toda mi carrera. ¿Cómo no desperté antes? ¿Cómo no la usé con la intensidad con que lo estoy haciendo ahora, casi a la fuerza? Entonces, creo que una debilidad es en esta área de preparación. Nosotros sentimos cuando Dios nos llama que queremos comernos los vientos y correr y ganar a todo el mundo para Cristo, y eso es extraordinario y Dios lo usa, pero hay que mezclarlo con mucha más preparación. Y otra debilidad, esta sí tiene que ver con la palabra, con la Biblia, no solo con la estrategia, tiene que ver con la ética del reino de Dios, con el comportamiento, es en cuanto a la unidad de la iglesia. Creo que en América Latina tenemos demasiados movimientos separados uno del otro, y aunque está bien, nacimos así, Dios nos da una encomienda y a otro le da otra encomienda, pero tiene que haber mucha más interacción, mucha más relación. Mucho más descubrirnos como hermanas, hermanos, aunque seamos un poco diferentes. Si mi hermana y mi hermano adora de otra manera, actúa de otra manera, pero
tiene el nombre de Jesús, ama a Jesús, es fiel a Jesús, es mi hermana, mi hermano, y viviré junto con ella y con él por toda la eternidad. Creo que en América Latina esta es un área de debilidad que hay que reforzar, lo que tenga que ver con la unidad del pueblo de Dios. Bueno, Alberto, la verdad que yo pudiera aguantar otra media hora aprendiendo, la plática da para más. Vamos a tener que agendar una segunda entrevista porque yo quisiera hablar un poco del relevo del ministerio de la Escuela de Evangelistas de Alberto Motesi, lo que está haciendo en medios de comunicación. No sé si hay un relevo por ahí, ya tiene una persona o varias personas que van a seguir con el legado de evangelización que usted le ha dado a la América Latina. Lo escucho como que usted quisiera aplicar al relevo del doctor Motesi. No, la verdad es que no quiere meter su carta. Nos queda grande la guayabera, la camisa nos queda grande todavía. No, muchachos. Yo creo que un ministerio sin relevo en gran parte fracasó. Creo que lo que da sentido a un ministerio es la continuidad, aunque sea diferente. Y creo que con gusto seguimos charlando, claro que sí. Debiera terminar con esto. Hay un grupo que yo respeto mucho, es el grupo de Lausanne. Lausanne es una ciudad de Suiza. Fue allí donde surgió, yo estuve presente hace muchos años, el famoso Pacto de Lausanne que ha influenciado la vida teológica de todo el cuerpo de Cristo en el mundo. En una reunión reciente en Manila dijo que estos 10 años son el tiempo del mayor número de relevos en el ministerio cristiano, que jamás en la historia del cristianismo se trasladará tanta antorcha de un ministerio a otro como en esta época. Así que es un tema súper relevante. Okay. Perfecto, doctor Motesi, le mandamos un abrazo grande y agradecemos inmensamente que haya tomado el espacio para compartir con nosotros tanta verdad, tanto entendimiento para desafiarnos a crecer en el servicio al Señor. Y le deseamos los mejores deseos para su esposa, que la vemos en las transmisiones también muy involucrada, a todo el equipo de producción. Sabemos que ustedes están siendo un referente ahí desde Estados Unidos como ministerio, no necesariamente ligado a una sola congregación, sino supliendo y mentoreando a varias iglesias. Así que Dios los bendiga, que sigan siendo ese faro de luz en la evangelización. Ha sido mi honor estar con ustedes. Un abrazo con nostalgia a las mejores pupusas del mundo. Me hace falta parar a comer una pupusa por el pulgarcito de América. Gracias por este privilegio. Un gran abrazo, muchachos. No paren por nada del mundo. Muchas gracias, le mandamos un abrazo. Ahí está. Agradecemos también a toda la gente que estuvo conectada con nosotros, ¿no?, durante esta transmisión y en realidad muy impactados, ¿no? Por lo veo que quiere. Necesito ir a mi casa. Necesito ir a mi casa a reflexionar ahorita después de la conversación. Sí, por ahí nos dejaron unas preguntas también, otras preguntas, porque ya han visto también al hermano Alberto en otros contextos. Claro. Y de verdad que tenemos que comprender nosotros las diferentes facetas y las diferentes áreas donde se mueve. Solo tenemos una entrevista de media hora y queríamos aprovechar al máximo el tiempo. Tomamos unas preguntas, no todas las pudimos hacer. En otra ocasión vamos a hablar de las cruzadas, de otros temas que por ahí inquietan a la juventud de hoy. Así que, gracias, señor. Chao, les mandamos un abrazo grande. Les deseamos un excelente... Sí, nos gusta que venga así, porque a veces viene con unas camisas con programas raros. No me critique, eso mencionó el doctor Motesi ahí, que hay que dejar de criticar también. Mire, yo eso. bien ceñidito. No, les mandamos un abrazo. Feliz fin de semana. Los vemos el día lunes a las 5:30 acá en Canal 27. El INTV, por favor.